A ver, aquí está. El título general de nuestra lección es Descanso en Cristo. Y ahora, lección 12, el título es El profeta sin descanso. Y esto es interesante. Ahora, ¿quién podía obtener el descanso en Cristo? ¿Alguien en el antiguo pacto podía obtener el descanso en Cristo? No. Entonces, no solamente Jonás era un profeta sin descanso, sino todos los profetas del Antiguo Testamento y todos los vencedores del Antiguo Pacto no pudieron recibir la promesa de Dios, lo que recibirían los que vivieran en el tiempo del Nuevo Pacto, como lo recibieron los miembros de la iglesia primitiva. No podrían recibirlo, por eso es llamativo el título de nuestra lección. Digamos, es asombroso, porque se está hablando que el profeta Jonás no alcanzó el descanso, su falta de descanso. Y en la lección del sábado pasado, de la tarde, el 11 de septiembre, se nos dice: esta semana veamos a Jonás y lo que podemos aprender de su falta de descanso y paz. Esto nos muestra que los autores de la lección no entendieron cuál es el significado del descanso en Cristo. Y están hablando de otra cosa, pero no de lo que es el verdadero descanso en Cristo, porque no entraron en el reposo de Dios y no entienden de qué se trata. La historia de Jonás es rica en enseñanzas para nosotros y, como dice Pablo, fue dejada para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado los finales de los tiempos. Pero antes de estudiarla y ver cómo se aplica la historia de Jonás a nuestros días, a nosotros, vamos a contestar las siguientes preguntas. Primero, ¿podía Jonás hallar el descanso en Cristo que hallaron los miembros de la iglesia primitiva? El descanso al que Jesús llama entrar, al que Jesús llama a entrar al ángel de la Odisea. ¿Podían hallar ese descanso? Y la respuesta es clara: no, no podía. Nadie podría alcanzarlo hasta que fuéramos redimidos de la esclavitud del pecado y fuera establecido el reino de Dios y empezaran justamente los primeros cristianos a ser transformados por Dios a imagen de Jesús. Jonás ni ninguno de los padres de la fe nombrados en Hebreos 11 pudieron recibir lo prometido, como si lo recibirían Jesús, el autor y consumador de la fe, y sus hermanos, los miembros de la iglesia primitiva, como leemos en Hebreos 11, 39 al 40. Y todos estos, ¿quiénes? Los padres de la fe, aunque alcanzaron pues testimonio mediante la fe y son salvos mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, la promesa de Dios, la promesa del Evangelio eterno, ellos aún no lo recibieron. ¿Lo van a recibir? Sí. ¿Cuándo? Después de la primera resurrección, pero no lo recibieron mientras estuvieron vivos, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y como leemos en Romanos 8, 28, 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A quiénes? A todos los llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿A quiénes? Dios transformó a imagen de Jesús. A los que Jesús redimió. Por Jesús nos redimió con su sangre. ¿Qué significa redimir? ¿Qué pasó cuando Jesús nos redimió? Pagó el precio de nuestra libertad. Pero que Jesús haya pagado el precio de nuestra libertad no significa que somos libres. Significa que podemos ser libres, porque ya fue pago el precio de nuestra libertad. Pero nosotros tenemos que decidir. Ahora, cuando Jesús pagó el precio de nuestra libertad, ¿dejamos de ser esclavos del pecado? No, no. Porque el pueblo está en Babilonia, es esclavo del pecado. El ángel de la Odisea es esclavo del pecado. Ahora, para ser libre, tiene que conocer la verdad. Y tiene que decidir entrar al reino de Dios. ¿Para qué? Para que Dios lo libere de la esclavitud del pecado. Por eso hay que entender bien de qué se trata esto. Ahora, recién alguien es liberado de la esclavitud del pecado cuando deja de ser un árbol malo. Deja de ser un árbol malo que solo puede dar frutos malos y es esclavo del pecado.
Pero esa es la promesa del nuevo pacto. Y eso, justamente, solo lo puede obtener ¿quién? El que fue transformado por Dios a la imagen de Jesús. La única forma en que los adventistas podríamos hallar el verdadero descanso de Cristo sería completando nuestro primer trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Reparar la brecha hecha por el Papa a la Santa Ley de Dios y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Conocer la verdad, para que la verdad nos hiciera libres, para tener el Evangelio eterno, como lo tiene el primer ángel, para que se produjera el verdadero arreglamiento de la fe y la piedad de la iglesia primitiva, y pudiéramos ser vestidos de vestiduras blancas. Y también nosotros pudiéramos descansar de nuestros malos caminos, de nuestras malas obras, y entrar al reino de Dios, en su sábado, en su reposo. Y mientras por su poder andamos en sus caminos, siguiendo las pisadas de Jesús, empezar a ser liberados de la esclavitud de la ley y el pecado escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque esa es la esclavitud que tenemos nuestra, ¿no? Del mal tesoro de nuestra mente y nuestro corazón. La ley proveniente de la mente y el corazón de Satanás. La ley que nos esclaviza y por la cual Satanás nos reclama como propios. Y en su lugar, empezar a tener escrita la ley que Dios tiene escrita en, la mente, en su mente y en su corazón, el amor de Dios, para llegar a ser realmente ricos y comprar de Jesús el verdadero oro refinado en fuego. Por eso, esa es la promesa del nuevo pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué haría? Daría su ley en nuestra mente y la escribiría en nuestro corazón. Y entonces nosotros seríamos su pueblo y sería nuestro Dios y conoceríamos a Jehová. Porque el que conoce a Jehová conoce lo que tiene escrito en la mente y el corazón. Y eso Dios lo prometió del siguiente modo en Deuteronomio. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ahora, ¿esto estaba disponible en el tiempo de Jonás? No. Juan lo recibió tampoco, porque murió antes. Justamente Juan el Bautista murió antes de que fuera establecido el reino de Dios, pero los discípulos sí lo recibieron. Como dice Pablo en Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y como ya lo estudiamos muchas veces, porque este es el verdadero evangelio, como dice Pablo en Romanos 5, 1 y 5, que justificados pues por la fe, ¿en quién? En la sangre del Cordero de Dios que nos limpia todo pecado, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. Ellos entraron en reposo de Dios, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, porque esa es la promesa de Dios, que su gloria se va a volver a reflejar en nosotros. Y el que refleja la gloria de Dios fue liberado plenamente, totalmente de la esclavitud del pecado. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, dice Pablo, ¿qué cosa? Empezamos a andar en ese camino. Y ya el amor de Dios está siendo derramado en nuestros corazones. De modo, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, si realmente alguno descansó en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el verdadero descanso. Porque las cosas viejas ya no están más, ya no nos esclavizan, porque todas fueron hechas nuevas. Y eso es lo que dice Juan en 1 Juan 3:1 y en el 14, pues mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Por qué? Porque Dios nos dio su amor, para que seamos llamados hijos de Dios, porque el que tiene el amor de Dios en el corazón es un hijo de Dios. Y termina diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? Amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora, ¿amaba Jonás a sus hermanos? A todos sus hermanos, porque los habitantes de Nínive eran parientes de él, porque todos venían ¿de quién? ¿De quién? No solo de Adán, sino de Noé.
y eran semitas, hijos de Sem. Pero no los amaba. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque no podía hallar el descanso, aunque fuera como todos los profetas, aunque fuera como Elías, como Eliseo. No, ninguno en su vida acá en la tierra halló el descanso que Dios prometió. En que se produjera en nuestro medio el verdadero rabiamiento de la piedad primitiva, sería el único modo en que nosotros podríamos entrar en el verdadero descanso de la promesa y empezar a predicar el Evangelio del Reino de Dios por testimonio e iluminar la tierra con la gloria de Dios. Pero eso no lo sabe el ángel de la Odisea y se ve reflejado en nuestra lección. Como dice Elena, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Pero esto se niega en nuestra iglesia. El sábado pasado, escuchando el sermón del pastor de nuestra iglesia, y niega esto. Lo niega, ¿por qué? Porque creyó a los dogmas de Roma que se enseñan en nuestras facultades de teología. Y leemos en Juan 13, 34 y 35, nuevos mandamientos doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Ahora, si negamos esto, negamos el Evangelio. Y esto es lo que está haciendo el ángel de la Odisea. Porque en Apocalipsis 14:1, esta es la promesa para los vencedores, para los sellados del pueblo de Dios. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y ya refleja ampliamente la gloria de Dios, la gloria de Jehová, como dice Isaías 60:1-2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Lo que perdió el hombre, lo recuperó. Esa es la promesa, ese es el Evangelio. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y en Ezequiel 36:23 dice: Jehová, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Para qué? Para que vean, crean y sean salvos. Y esto tiene que ocurrir durante el tiempo de gracia, no en la segunda venida. Y en Apocalipsis 18:1 leemos: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Con quién? Con la gloria de Jehová. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando el pueblo de Dios ya ha sido probado, sellado, y recibe la lluvia tardía y sale a predicar el fuerte pregón. Y como dijo Jesús, y será predicado este evangelio del reino. El que vivía él, el que vivía la iglesia primitiva, la verdad echada por tierra, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esta es nuestra misión. Ahora, ¿y por qué hay que repetirlo? Porque el ángel de la Odisea no lo conoce, hay que darle el elemento a tiempo. Cuando esto suceda, los 144.000 sellados del pueblo antista serán la luz del mundo, como Dios le mostró a Elena, y lo anunció Jesús. Podrán cumplir nuestra misión y quedará preparado el camino para la segunda venida de Jesús. Jesús no puede venir si esto no sucede, porque tiene que cumplirse todas las palabras de la profecía. Por eso Jesús dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿quién va a recibir la bendición de Dios? ¿Quién va a ser bienaventurado? El que lee. Por eso Dios nos mandó a estudiar. Y el que quiere recibir la bendición de Dios tiene que leer y tiene que oír las palabras y tiene que guardarlas para preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Por eso Jesús en Apocalipsis 22:7 dice: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, o sea, porque me va a preparar el camino. Y por eso nosotros sabemos que, como Jonás, Dios envió al prometista a profetizar. Por eso el prometista es profeta, a anunciar en todo el mundo cómo se cumplieron las palabras de la profecía, para que el pueblo entienda qué pasó en la historia, cómo se están cumpliendo ahora delante de nuestros ojos y cómo se van a cumplir hasta que todo sea consumado y se produzca la segunda venida de Jesús. Por eso leemos en Apocalipsis 10:11: y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, el pueblo que tiene que profetizar en este tiempo, el profeta de Dios, es el pueblo de la iglesia remanente.
Por eso recién cuando leyéramos las palabras de la profecía del Apocalipsis, cuando las estudiáramos diligentemente hasta comprenderlas, podríamos empezar a guardarlas, a hacer lo que Dios nos indicó que debemos hacer para poder cumplir con nuestra misión, empezando por arreglar nuestras lámparas, estudiando diligentemente las Escrituras para que los cadáveres de los dos testigos vuelvan a vivir. Y, como lo hacían en las manos de los miembros de la iglesia primitiva, ellos puedan empezar a profetizar de nuevo. Porque ellos profetizaron por 1260 días vestidos de silicio. Y ahora tienen que profetizar de nuevo. Y como Elías, tienen que subir al cielo para llegar a estar con Jesús en la cima del monte Sión, con los 144.000 vencedores, con las primicias de la última generación, con las vírgenes que arreglan sus lámparas y con sus lámparas encendidas, con los dos testigos profetizando, subieron al cielo. Esa es la profecía. Y como dice Elena, Dios nos advierte y nos dice, por medio de ella, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 431, Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra. No es para que se esconda, para que sea una luz en la tierra, por la poderosa cuña de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero, la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. ¿A quién? A su pueblo, al que tiene que profetizar y tiene que predicar las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Como los santos oráculos confinados al antiguo Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan ¿a quién? A nosotros, a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios, o sea, leen y oyen las palabras proféticas y aceptan la misión que Dios les dio y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen, sois la luz del mundo. O sea, ¿de quién está hablando Jesús en Mateo 5:14? De la iglesia remanente. Está hablando de los que iban a ser la luz del mundo. A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario dice, he aquí el valor de un alma, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. No se ha de permitir que nada estorbe esta obra. Es una obra de suma importancia para este tiempo y ha de ser tan abarcante como la eternidad. Y esta es la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? El amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención, impulsará a todos los que le sigan. El amor de Jesús va a estar en nuestro corazón. Vamos a tener oro refinado a fuego. Esta es la promesa de Dios, la bendición que van a recibir los bienaventurados. Por eso ya dice, en esta próxima cita, está en el otro poder, páginas 29 y 30, nuestra lección para el momento presente, esta es la misión del pueblo adventista, es cómo podemos entender y presentar más claramente el evangelio que Cristo en persona le dio a Juan en la isla de Patmos, ese evangelio que se presenta como la revelación de Jesucristo. Hemos de presentar a nuestro pueblo una clara explicación del Apocalipsis. Ese es el alimento que necesita oír a tiempo para poder guardarlas. ¿Qué cosa? Una clara explicación del Apocalipsis. Hemos de darles la palabra de Dios tal como es, con tan pocas explicaciones nuestras como sea posible. Ninguna mente puede hacer esto sola, aunque se nos ha confiado la verdad más grande e importante alguna vez dada al mundo. Somos solo infantes en lo que respecta a la comprensión de la verdad en todas sus dimensiones. Ellos sabían que no la comprendían. ¿Quién la comprendería? La última generación. Cristo es el gran maestro y debemos esforzar nuestra mente para que comprenda lo que reveló a Juan y lo defina claramente. O sea, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? ¿Qué significa leer? Esforzar nuestra mente para que comprenda lo que reveló Juan y lo defina claramente. Estamos afrontando los problemas más importantes que los hombres hayan de afrontar alguna vez. El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que incluye los mensajes del primero y segundo ángeles. Todos debieran comprender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlo en su vida diaria porque es esencial para su salvación. Es esencial para la salvación del ángel de la Odisea y del pueblo que está en Babilonia.
Tenemos que estudiar con fervor y oración a fin de entender estas grandiosas verdades. Ahora, esto es lo que haría el hombre de escobilla con su pueblo. Lo llevaría a entender esto y cuando lo enviara a profetizar, lo enviaría con este mensaje, el mensaje de Dios, la verdad presente para este tiempo. Como Jesús nos dijo, y Dios se lo indicó a Elena de White, debemos velar observando lo que ocurre en nuestro tiempo. No dormir, velar y estudiar la historia hasta llegar a ver en la historia el cumplimiento de la profecía. No solo para comprender el cumplimiento pasado de la profecía, sino para comprender el progreso de los sucesivos eventos de la preparación del ejército del príncipe de este mundo para el conflicto final. Como leemos en el evento de los últimos días, página 15. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, es un deber. No solo tenemos que estudiar el Apocalipsis, sino tenemos que estudiar la historia para estudiar las operaciones de la providencia y los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Y especialmente si la bestia que se forma en Estados Unidos es una imagen de la bestia romana, viendo lo que hizo la bestia romana en la historia, podemos entender justamente todos los pasos que va a dar la nueva bestia hasta hacer lo que dice el Apocalipsis. Y la luz que tenemos acerca del mensaje del tercer ángel, dice Elena, es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Todavía no se comprende todo lo relacionado con este asunto y no se comprenderá plenamente hasta que se despliegue el rollo. O sea, ¿cuándo comprenderíamos plenamente la profecía? Cuando frente a nuestros ojos viéramos el cumplimiento de la profecía. Pero se llevará a cabo una obra de gran solemnidad en nuestro mundo. Y especialmente, ¿cuándo sería eso? Cuando se empezara a unir la bestia y el falso profeta. Cuando se empezara a desplegar el rollo. Cuando viéramos la unión entre la bestia y el falso profeta. Que con su unión a Roma, justamente, los protestantes cuando se unían a Roma, los moradores de la tierra, dejarían de lado los principios establecidos por Lutero en el comienzo de la Reforma. ¿Y cuáles son sus principios? Sola Escritura, la Biblia y la Biblia sola. Y justamente cuando se unen a Roma, por eso ya pasó, y pretendieran enterrar los cadáveres de los dos testigos, ahí empezaríamos a comprender el mensaje del tercer ángel y nos daríamos cuenta de qué fue lo que realmente sucedió con los dos testigos. Entonces deberíamos empezar a arreglar nuestras lámparas. Como dice el Apocalipsis 11, 9 y 12, y esto es lo que tenemos que hacer. ¿Quién va a hacer esta obra? Si no la hace el pueblo que tiene que leer y oír las palabras de profecía para poder guardarlas. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres, o sea, investigarán sus cadáveres. ¿De qué? La Biblia católica, por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, porque algunos querrían sepultarlos. ¿Quiénes? Los que dejaron de lado la reforma. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, en que este pueblo estuvo estudiando a los dos testigos, los cadáveres, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Qué pasó? Volvieron a la vida y ahora sí. ¿Quiénes pueden profetizar de nuevo? Los que hicieron que los dos testigos volvieran a la vida. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, como Elías, y sus enemigos los vieron. Por eso Dios nos dijo por medio de Elena, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. ¿Descubrirán a quién? A Satanás, bajo el disfraz con el que lo adoran la bestia del falso profeta. Y por eso, como dice el conflicto de los siglos, Dios tendrá en la tierra un pueblo, sostendrá la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas. Va a haber un pueblo que aún va a permanecer sosteniendo los principios de la reforma. Como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. ¿Qué va a exigir este pueblo? Un categórico así dice Jehová. Solo entonces
cuando recuperamos el conocimiento de la verdad, podríamos empezar a predicar plenamente el mensaje de los 3 ángeles. Y ahí se cumplía la profecía de Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que, después de que el hombre pecado echó por tierra la verdad, ahora tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a sus hermanos en primer lugar, y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a quién, a Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y por qué hay que predicarles esto? Porque están adorando a Baal. Por eso Dios nos dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y en Joel 2:1 leemos: tocad trompeta en Sión, en medio de mi pueblo, y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Y cómo está ese pueblo? En la condición que describe Joel 1. Borrachos. ¿Con qué? Porque le están dando a comer la comida y la bebida de los borrachos. Y en la medianoche se oye un clamor. ¿Qué pasa cuando las vírgenes arreglan sus lámparas? Cuando alguien arregla su lámpara y el hombre escobilla se sobra, ¿y qué le dice a sus hermanos? Aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y empieza el tiempo de prueba. ¿Cuál va a entrar por la puerta estrecha y cuál por la puerta ancha? ¿Cuál se va a convertir en una planta de trigo y cuál en una planta de cizaña? Por eso Dios nos decía por medio de Elena: alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. ¿Cuál es el mensaje? Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Y solo podemos hacerlo si leímos y oímos la palabra profecía. Recién ahí podemos hacer esta obra. Y aquí tenemos justamente un esquema de las etapas de desarrollo de la misión del pueblo adventista que nosotros conocemos. Lo primero que tendría que hacer el pueblo adventista es reparar la brecha hecha por el Papa al Santa Ley de Dios. Y el que nos ayudaría a completar esa obra, ¿quién sería? El hombre de escobilla. Y ahí, cuando nos despertáramos y empezáramos a despertar a nuestros hermanos, serían reedificados los lugares asolados por Babilonia. Y ahí el amor de Dios empezaría a ser derramado en el corazón ¿de quién? De todos los adventistas que entraran en su reposo, que entraran por la puerta estrecha al templo de Jehová y fueran hechos parte del templo de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que hubiera 144.000 sellados que tuvieran el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente, y llegara el día de Jehová, y el pueblo de Dios tuviera que salir a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, predicando el evangelio del reino en todo el mundo, hasta que llegue el fin. Entonces, y esto es lo que el pueblo adventista no sabe y no conoce, porque no conoce la señal de los tiempos ni los periodos proféticos por los que tenemos que pasar, porque nadie les dice en qué parte del cumplimiento de la profecía nos encontramos. Por el pueblo adventista está sin profecía. Y la misión de los siervos fieles es hacer esta obra. Ahora, vamos a ahora ver en forma sencilla un paralelo entre Jonás, al que nuestra lección llama el profeta sin descanso, y el pueblo adventista, que es realmente el ángel sin descanso, ¿no? El ángel desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay un paralelo muy claro entre dos profetas de Dios: Jonás, al que Dios envió a profetizar al pueblo de la ciudad de Nínive antes de que Nínive fuera destruida, y el pueblo adventista, al que Dios le dio, acá hay una S de más, vamos a corregirla, al que Dios le dio la misión de profetizar al pueblo que está en medio de la gran Babilonia, para que pueda salir de ella y entrar por las puertas de la ciudad de Dios, antes de que sobre la gran Babilonia empiecen a ser derramadas las 7 copas de la ira de Dios. El objetivo de los dos mensajes también es muy claro. Dios quería salvar al pueblo que estaba en medio de Nínive y quiere salvar al pueblo que está en medio de la gran Babilonia. Pero la historia de Jonás nos muestra otro objetivo de Dios. Él también quería salvar al profeta Jonás, lo cual es un tipo de lo que quiere hacer con el ángel de la Odisea, ¿no? Y en la historia de Jonás nosotros sabemos que cuando Dios envió al profeta
Jonás a predicar su mensaje al pueblo de la ciudad de Nínive, esta era una de las más importantes ciudades de Asiria, el imperio que, cuando llegara el tiempo de la ira, sería el rey del norte que invadiría el reino de Israel, destruiría Samaria y desterraría a los sobrevivientes de Israel, llevándolos cautivos principalmente a la tierra de los Medos, y traería a otros pueblos paganos a ocupar su lugar, a los que en el tiempo de Jesús serían conocidos como los samaritanos, porque esa es la obra de Asiria. ¿Por qué habría samaritanos en medio de la tierra de Israel? Porque las trajo a Asiria. A pesar de ello, a pesar de que los habitantes de Nínive eran paganos y malvados, como podemos ver en el versículo de memoria, Dios tenía piedad de ellos y quería salvarlos. Porque eso es lo que Dios quería hacer. Por amor a ellos, Dios mandó al profeta Elías, porque él sabía que algunos se arrepentirían y serían salvos. Como leemos en Jonás 4:11, cuando Dios le dice a Jonás lo siguiente: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Ahora, ¿de qué se preocupaba Jehová? De los animales también, y de los ciegos que estaban en Nínive. Ahora, estos ciegos de Nínive están en la condición del ángel de la Odisea, que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Cuando Dios le dio al pueblo adventista la misión de prepararse para poder profetizar de nuevo, desenmascarando y denunciando los pecados de la Gran Babilonia, llamando a su pueblo a salir de ella, también es porque Dios tiene piedad de quién, del pueblo que está en medio de Babilonia, y quiere salvarlos. O sea, como quería salvar al pueblo de Nínive, quiere salvar al pueblo que está en medio de Babilonia. Como leemos en Apocalipsis 18, ahora sí, todo el mensaje completo. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y hay que predicarlo. Y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es habitación de demonios. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación. ¿Cuándo cayó? Cuando le dio a beber a todas las naciones de su vino. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Todos. No hay ninguno que no fornique con la ramera. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes en sus pecados. Por eso hay que mostrarles cuáles son los pecados, para que se arrepientan y dejen de practicarlos como el ángel de la Odisea. Ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Porque es un mensaje de salvación, es parte del evangelio para este tiempo. Ahora, ¿cuál fue el resultado del mensaje de Jonás? El pueblo de Nínive creyó el mensaje de Dios, se arrepintió de sus pecados y salvó su vida. ¿Cuál va a ser el resultado del mensaje de los vencedores del pueblo adventista, de los 144.000? Una gran multitud del pueblo que está en medio de la Gran Babilonia va a salir de ella porque va a creer el mensaje de Dios, se va a arrepentir de sus pecados, va a salir de la Gran Babilonia, va a lavar sus ropas en sangre del Cordero, va a entrar por las puertas de la ciudad de Dios, va a poder comer del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente, y se va a unir, como los obreros de la hora undécima, al llamado del Espíritu y la esposa, a sus hermanos, y por supuesto van a ser salvos. Esa es la promesa de Dios. Este es el evangelio para el pueblo que está en Babilonia. Como leemos en Apocalipsis 22, 14 y 17, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué hay que hacer? Lavar las ropas en la sangre del Cordero, donde la fuente que está antes de la entrada, antes de la puerta estrecha por la que se entra al templo de Jehová. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. O sea, ¿quién va a llamar? El espíritu y la esposa, porque tiene que haber esposa. ¿Y cuál es la esposa? Son las primicias de la esposa del Cordero, son los 144.000 sellados del pueblo de Dios. ¿Y qué dicen? Ven. Y el que oye, justamente, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, porque es tiempo de gracia. Y la salvación es por gracia y es gratis.
Solo hay que querer y obedecer al Evangelio. Y finalmente, como leemos en Apocalipsis 16, el 6 9, y oí la voz como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, está reinando. ¿Dónde? En nosotros. Porque ellos son el reino de Dios, el lugar santuario de Dios. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, esta es la bienaventuranza para los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Estos son los invitados. ¿Por quién? Por el Espíritu y la esposa. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Como vemos, este paralelo es claro, como también es claro el paralelo entre Jonás, el profeta que no quería cumplir su misión y buscó huir de la presencia de Dios, y el pueblo adventista en el estado del ángel de la Odisea, que está ciego y tampoco está cumpliendo su misión. ¿Quién está profetizando en el mundo mientras vírgenes duermen? Nadie. Y Satanás avanza. Ese es el problema. Ahora, vamos a la segunda parte de nuestro estudio, que vamos a enfocarnos un poco en la misericordia y el amor de Dios por Jonás, que es similar a la misericordia y el amor de Dios por nosotros, porque Dios no cambia. La misión que Dios le dio a Jonás lo puso a prueba. Y Jonás reaccionó oponiéndose a la predicación del mensaje que Dios le había dado. Como en este tiempo va a haber muchos que se van a oponer a la predicación del mensaje del tercer ángel. Como podemos ver al final del relato, lo hizo porque él sabía que si los habitantes de Nínive se arrepentían, Dios los perdonaría. Y esto es lo más llamativo, ¿no?, de la historia de Jonás, como leemos en Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, que se volvieron su mal camino. Y se arrepintió, ¿quién? Dios, del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. No los destruyó. ¿Por qué? Porque le creyeron a él y se arrepintieron. Y se convirtieron en su mal camino. ¿Y qué pasó con Jonás? Como leemos en Jonás 4:2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. ¿En qué dice? A ver, ¿por qué huí? Porque no quería predicarle, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal, y que si ellos se arrepentían, los ibas a perdonar. ¿Y qué quería Jonás? ¿Tenía amor por los habitantes de Nínive? No, quería destruirlos, ¿no? Los odiaba. Ese es el tema. ¿Conocía Jonás a Jehová? Sí, evidentemente lo conocía por estas palabras, pero no se parecía en nada a él. O sea, no tenía nada del amor y la misericordia de Dios, ¿no? ¿Conoce el ángel de la Odisea de Jehová? No, no lo conoce. No lo conoce, y como Jonás no se parece en nada a él, porque es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, no tiene oro refinado en fuego en su corazón. Ese es el problema del ángel de la Odisea, pero se cree rico. ¿Sabía Jonás que el mensaje de Dios buscaba salvar a los habitantes de Nínive? Sí, él lo dice y lo sabía. Sabía que Jehová quería salvar al pueblo de Nínive. ¿Sabe el ángel de la Odisea que el mensaje de Dios busca salvar a los habitantes de la Gran Babilonia? Porque eso es lo que Dios busca. ¿Lo sabe? Claro que sí lo sabe. ¿Quería Jonás que los habitantes de Nínive se salvaran? No tenía ningún tipo de afecto por ellos. ¿Qué quería? Quería que se fueran destruidos. Y por eso quería escaparse de la presencia de Dios y no quería predicar. Y se quería ir lejos de Nínive. ¿Quiere el ángel de la Odisea que los habitantes de la Gran Babilonia se salven? Aparentemente sí, pero como Jonás
no hace nada para que se salven. O sea, ¿qué está haciendo el pueblo adventista para que se salve el pueblo que está en la Gran Babilonia? ¿Predica el mensaje del tercer ángel? No, no. ¿Qué hizo Jonás entonces? Buscó huir de la presencia de Jehová para no cumplir su misión, para que pasara el tiempo y Nínive y sus habitantes fueran destruidos. Eso es lo que buscó Jonás. Ahora, ¿qué está haciendo el ángel de la Odisea? Pero antes de lo que está haciendo el ángel de la Odisea, ¿qué está haciendo los lobos vestidos de oveja con el ángel de la Odisea? Quieren que pase lo mismo que con Jonás. Tiene el mismo deseo de Jonás. Quiere que pase el tiempo de salvación del pueblo adventista. Y ninguno de nosotros sea salvo. Esa es la misión de los lobos. Ahora, ¿y qué pasa con el ángel de la Odisea? Está dormido y está siendo llevado lejos de la presencia de Jehová por los lobos vestidos de ovejas, que le están dando a beber del vino, el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, la comida y la bebida de los borrachos, para que adore al dragón, el dios de la Gran Babilonia, el Jesús, entre comillas, de los lobos. Por eso, como dice la profecía, Babilonia ya ha caído, y es verdad presente el mensaje del segundo ángel. Como leemos en Apocalipsis 13, 3 y 4, vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en voz de la bestia. ¿Por qué? Porque todas las naciones habían bebido de su vino, y adoraron ¿a quién? Al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Por qué? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. ¿A cuántas? A todas. ¿A la iglesia adventista también? Sí. Además, el ángel de la Odisea está ciego y desnudo y no se da cuenta de que no está predicando el mensaje del tercer ángel, sino está negando el mensaje del tercer ángel. Guiado por los lobos, se está negando a llamar Babilonia, la gran Babilonia, a sus hijas. Y como Israel en Sittim, está fornicando con ellas, las está llamando parte del plan divino para evangelizar el mundo. Y al hacerlo, está dejando que el pueblo de Dios que está en medio de ellas perezca. ¿Por qué? Porque no le importa. Como leemos en Ezequiel 33 del 8 al 9, ¿por qué es importante predicar el mensaje de Dios? Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares. Ahora, ¿qué pasaba si Jonás no hablaba en Nínive? Para que se guarde el impío su camino. El impío morirá por su pecado, y lo sabía Jonás, claro que sí. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Fíjense, y estaba dispuesto a esto. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartará de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces, cuando alguien está pecando, y es un pecado de ignorancia, y ese pecado impide que sea salvo, y nosotros no se lo decimos, va a morir. Y como Dios le mostró a Elena, la bestia es falso profeta, ¿a quién adora? Al dragón y su habitación de demonios. Vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo del santuario celestial y entró detrás del segundo velo, las iglesias se han estado llenando ¿de qué? De toda inmunda y aborrecible. Ahora, ¿vamos a dejar al pueblo de Dios que está en medio de sus iglesias en esa condición? No, si alguien tiene amor, no va a callarse, tiene que hablar. Por eso ya dice en Evangelismo, página 171, que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presente ha de ser nuestra preocupación. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias, que son ¿qué? Habitación de demonios, parte de Babilonia, a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. Y el pueblo adventista lo sabía. Ahora, ¿qué contraste con nuestro tiempo cuando el ángel de la Odisea, guiado por los lobos, llega a decir esto? Esto es publicado justamente por nuestra iglesia. Es una declaración que fue aprobada y votada por la Junta Directiva de la Asociación General y que es publicada en nuestras páginas. Ahí está la declaración justamente que está en la Unión Argentina, relaciones con otros cuerpos religiosos. ¿Y qué dice? Que allá por 1926
mucho antes de que el ecumenismo se pusiera en boga, la Junta Directiva de la Asociación General adoptó una declaración importante que ahora es parte de, ¿qué cosa? Del libro de reglamentos eclesiásticos administrativos de la Asociación General, el reglamento 75, que tienen que cumplir todos los obreros. Esta declaración tiene implicancias ecuménicas significativas, dice, pero la original no las tenía. La preocupación de la declaración tenía que ver con los campos misioneros y las relaciones con otras sociedades misioneras. Sin embargo, la declaración ha sido ampliada ahora para tratar de otras organizaciones religiosas en general. ¿Y qué dice ahora? Afirma que los adventistas reconocen a toda agencia que eleva a Cristo ante los hombres. ¿A quién? A las iglesias caídas, a las rameras, al falso profeta. ¿Y también a quién? A la gran ramera, como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. Ahora, las iglesias que son habitación de demonio y parte de la sinagoga de Satanás y que son parte del ejército del dragón para engañar al mundo entero, las reconocen como parte del plan divino para la evangelización del mundo. A las rameras, que llaman Cristo a Satanás, y al hacerlo, ¿qué están haciendo? Cuando dicen que elevan a Cristo, llaman Cristo a Satanás, ¿y qué están reconociendo? Nuestros dirigentes están llamando también Cristo a Satanás, y están diciendo que son parte del mismo plan. Y es terrible esto. Esto es lo que hace el ángel de la Odisea que está ciego, guiado por los lobos vestidos de oveja. ¿Está predicando el mensaje del tercer ángel? No, lo está negando. Está haciendo todo lo contrario. En 1980 la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias. ¿Para qué? Para unirse a esas mujeres con el pueblo israelí en Sittim, con el fin de dar supervisión y orientación general a las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos religiosos, con las mujeres. Y termina diciendo, los líderes adventistas deberían ser conocidos como constructores de puentes. ¿Cómo qué? Como los del pueblo de Israel que se unieron con estas mujeres y murieron y no entraron al reposo de Dios. Eso es lo que están haciendo los lobos. Y el ángel de la Odisea en su ceguera sigue ese camino. Y está pecando en contra de Dios. Y por supuesto no está cumpliendo su misión. Está haciendo todo lo contrario. Como Jonás, pero en este caso sin saberlo. ¿Qué hizo Dios con Jonás? Lo buscó con paciencia y misericordia, haciéndole estar 3 días en el vientre de un pez, hasta que Jonás recapacitó y estuvo dispuesto a cumplir su misión. Ese fue el tema. Nosotros conocemos la historia de Jonás. Lo importante es lo que Dios quería hacer con el pueblo de Nínive y con él. ¿Qué está haciendo Dios con el ángel de la Odisea? Lo está buscando y lo está llamando con paciencia y misericordia, para que pueda oír las palabras de Dios, ungir sus ojos con colirio, darse cuenta de cuál es su condición, comprar de él oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirse, y así llegar a estar preparado para cumplir su misión, como leemos en Apocalipsis 3, 14 al 20. Esto es lo que le dice el ángel al ángel de la Odisea, el testigo fiel y verdadero, el verdadero Jesús, que conoce sus obras y que es frío, que es tibio, ni frío ni caliente. Y por cuanto está en esa condición, si sigue en esa condición, lo va a vomitar su boca, va a dejar de llamarlo. Porque, ¿qué dice el ángel de la Odisea? Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿De algo tiene necesidad? No. ¿Tiene anhelo de algo? No. Y no sabes. ¿Por qué? Pues está engañado. Porque lo engañaron y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, que no entraste en el reposo de Dios. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado a fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. No compres más de los lobos que venden en la Odisea. Compra de mí. Arregla tu lámpara y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas, porque no ves. Ahora, y cuando veas y te des cuenta de los pecados que se cometen en la iglesia adventista, que son los mismos pecados que se cometen en Babilonia, ¿no? Te arrepientas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, se fue celoso, y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, y él
entrará en mi reposo. Ahora, ¿qué buscaba enseñarle Dios a Jonás? ¿Por qué todo ese tiempo, lo estuvo buscando hasta que él fue? Quería que Jonás lo conociera mejor y que también llegara a tener misericordia y amor por sus hermanos. Eso es lo que Dios quería. Lo que quiere nosotros, misericordia quiero, no sacrificios. ¿Qué busca enseñarle Dios al ángel de la Odisea? Quiere que sea salvo, quiere que esté vestido de vestiduras blancas y quiere que lo llegue a conocer. Quiere que lo conozca a él y al santo, al verdadero Jesús. Quiere que tenga oro respirando fuego en su corazón para que llegue a tener la misericordia, el amor que Dios tiene por él y por sus hermanos. El amor que Jesús manifestó en su ministerio, como dice Elena, ¿no? Y como dijo Jesús, y está en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y por eso Jesús dice: al que venciere, al que oye mi voz y abre la puerta y recorre el camino, y llega a la cima del monte Sión, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y habla como quien, como nuestro hermano. Y nunca más saldrá de allí, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, porque Jesús también tiene el nombre de Dios escrito en la frente. Por eso, antes que llegue el día de Jehová, el día en el que Él actuará a nosotros, a los que estamos actuando como Jonás, Dios prometió enviarnos ¿a quién? Al profeta Elías. A Jonás, al antitipo Jonás, a nosotros, Dios le envía al profeta Elías. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, si el Dios de la bestia es falso profeta, id en pos de él. Es el tiempo de decisión, porque el mensaje del tercer ángel es el que va a determinar si nos convertimos en plantas de trigo o en plantas de cizaña. Y de esto depende de nuestra vida, por eso este es un mensaje de vida y muerte. Como Jonás tenía un mensaje de vida y muerte para el pueblo de Nínive, nosotros lo tenemos para el pueblo que está en Babilonia, y ese mensaje primero tiene que ser predicado al pueblo de Dios que está en medio de Jerusalén, en medio de la iglesia remanente. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, y que tengan un hermoso y feliz sábado.